Entonces, todo este racionalismo quedó a la vista de ahora del siglo XXI, que yo los quiero poner al día. Ahora se ve como una arrogante ingenuidad, como una pretensión en esta etapa inicial del conocimiento científico, de los pensadores de la sospecha. Pero el cristianismo pretende ser razonable, a pesar de su carácter extraño, excéntrico, disruptivo, de esa absoluta originalidad del cristianismo, que es una cosa que los judíos la rechazaron. Los judíos la rechazaron, no todos, porque el cristianismo, lo vamos a ir viendo, nació en el judaísmo y tuvo una iglesia judía en Jerusalén, y eso está dicho en los Hechos de los Apóstoles, en Jerusalén, donde la primera iglesia fue la de Jerusalén, fuerte, judía. Después la segunda iglesia, que reemplaza a la de Jerusalén, era la de Antioquía. Si ustedes lo ven en el mapa, Antioquía está en el sur, en el extremo sur de Turquía actualmente. Antioquía fue muy importante, y ahí es donde empezó desde los judíos a llegar a más gentiles, a gente que no era judía, y después hacia el Asia Menor con todo lo que fue los viajes, los 3 viajes de San Pablo. Entonces, nos encontramos con un montón de fuentes, fuentes de todo tipo. Tenemos fuentes paganas de los romanos, tenemos fuentes judías y las fuentes cristianas. Ahora, las fuentes cristianas están sometidas a la sospecha. Las fuentes cristianas dicen, no, la fuente cristiana por ningún motivo, porque hablan de ángeles, de milagros, el ángel entra a la cárcel eh, con una varita mágica, estoy diciéndolo en forma divertida, porque así lo piensan, de haber dormido los guardias a todos los guardias los durmió el ángel y sacó a Pedro, lo sacó. Y tenía las llaves del ángel, todo era mágico y sacó a Pedro. Entonces, eso no puede ser, eso no existe. Como no existe, esas fuentes están teñidas de fanatismo, de parcialidad, por lo tanto no pueden ser valoradas como fuentes. Es decir, todos los libros del Antiguo Testamento son 27, los 27 libros del Antiguo Testamento. No pueden ser. Entonces, el criterio, el criterio, el criterio para que un escrito sea real, o sea, sea expresión de una realidad histórica, tiene que ser auténtico, es decir, escrito por los autores que se supone que son y en la época que se supone que están escritos, que sean veraces, es decir, que los autores sean testigos oculares, que sean honestos y que hayan vivido, que estén todavía vivos cuando se escriben esos, eh, que estén, la gente que vivía en ese momento esté viva, por lo menos los más viejos. La integridad es que esos documentos nos hayan llegado tal cual a nuestros tiempos, sin alteraciones, sin interpolaciones. Entonces, los evangelios sinópticos irían actualmente, según la última investigación, irían del 30 al 60, es decir, desde la misma muerte de Jesús hasta el 60. Esos serían los evangelios sinópticos, que son los 3: Marcos, Mateo y Lucas. Entonces, todo el Nuevo Testamento fue escrito en 50 años. Digamos que fue escrito desde el 40 y tantos hasta el 90 y tantos. Ese es el rango de fecha para todos los libros del Antiguo Testamento. Ahora, en esa época no es nada. En esa época tenemos que entender que en esta época 60 años muchísimo, pasan muchas cosas en 60 años. ¿Para qué decir en el siglo pasado? Si tú tomas desde 1914, le tomas 60 años, pasa una guerra mundial, pasa otra guerra mundial, y llegamos hasta los movimientos hippies, y todo lo que fue la década del 60, los Beatles. Entonces pasas por Hitler y por los Beatles en 60 años, y los comunistas y todas las cosas. Eso es una cosa increíble. En la época antigua, en la época colonial en Chile, en el siglo XVII, pasaban muy pocas cosas.
todo el siglo XVII, el siglo XVIII pasaba muy pocas cosas. Era la Pax Hispánica. O sea, el imperio español era de paz, tranquilidad. Así era la Pax Romana. La Pax Romana en ese momento había estado Augusto, después tuvo Tiberio, después tuvo Claudio, etcétera. Nerón, que era un loco, pero en todas las ciudades, en Hispania, en la Galia, en la Dacia, en la Bitinia, en Grecia, en Cirene, en todo lo que era el Imperio Romano, reinaba una tranquilidad. Por lo tanto, 60 años, lo que es ahora 60 años no es lo mismo que eran 60 años antes. Era todo una calma. Por lo tanto, la explosión de este movimiento fue algo extraño. Es decir, es como tirar una piedra en el centro de un lago. Al caer la piedra, el centro de un lago, que es el fenómeno de Cristo, cae en el centro del lago, genera una ola. Al comienzo genera una ola y genera unas ondas mucho más gruesas, como olas más gruesas. Y a medida que se va expandiendo, cada vez más débiles. Por lo tanto, ahora tenemos mucho menos influencia, cada vez más débiles son esas olas. Existe cada vez más la apostasía, la renuncia a la fe. En Europa estamos llegando a una mayoría de ateísmo, etcétera, y otros etcétera, que se van a otras fes raras, que son construcciones modernas o sincretismo, que es la moda de ahora, el sincretismo, juntar, cada uno tiene una fe distinta. Entonces, la fe cristiana es como le digo, es esa piedra que cae. En el comienzo suceden cosas muy increíbles porque es algo con una potencia muy grande. Y en ese momento constituyó una potencia tan grande que generó una resistencia de todos, de los judíos y de los paganos. La tradición oral. Otro asunto es que además de que existen, lo vamos a ir probando, que existen textos que están casi al iniciarse la iglesia cristiana, ya se empezaron a escribir textos. En esa época, sobre todo en los pueblos primitivos y en los pueblos orientales, como el pueblo hebreo, tenían un sistema de memorización tremendo. Nosotros ahora no podemos recordar tres cosas, cuatro cosas. Tenemos una memoria muy atrofiada, porque todo somos los seres menos memoriosos que hay. Pero antes hay que entender que esos pueblos se transmitían de padre a hijo una cantidad de historias, una cantidad de datos, eran libros completos que tenían que memorizarlo. Todavía hay en el Corán, en los pueblos islámicos, todavía hay algunos lugares que se memorizan el Corán, que son 500 páginas. Entonces, hay que entender que la tradición oral era rigurosa, tenía que ser rigurosa, y los escribas, que eran los que escribían de uno a otro, muy rigurosos. Tanto así que los detalles de aquellos tiempos tan lejanos se mantienen hasta el día de hoy. Es decir, los escribas no hubo ninguna alteración, ni la más mínima alteración de los escritos, porque detalles de la época, de costumbres o arqueológicos, que en esa época se sabían que después nunca se supieron porque, por ejemplo, Jerusalén fue destruida. Entonces, como fue destruida en el año 70, no se supo, no se sabía cómo estaba eso hasta el día de hoy. Con la ciencia arqueológica se puede corroborar lo que decían aquellos textos del Nuevo Testamento. Si esos textos corresponden a la verdad, los podemos saber ahora recién, porque la arqueología está comprobando cómo era exactamente Jerusalén antes de la destrucción del templo en el año 70 de nuestra era. Entonces, los escritos, los escribas, y la tradición oral era muy rigurosa. Se repetían como repetir una poesía con exactitud, una canción con exactitud. Bueno, lo que estuve diciendo, que entró una legión de investigadores a probar que Cristo no era lo que dicen los evangelios. El análisis que ha tenido que soportar la figura de Jesús no lo habría soportado ningún otro. Está Alejandro Magno, lo escribe Alejandro Magno, hay historiadores que están a 100, 200 años, 300 años después
están escribiendo sobre Alejandro Magno, 300 años después. Y nadie duda de que lo que escriben sobre Alejandro Magno es correcto. Está, por ejemplo, Aristóteles con Sócrates. Aristóteles mete en sus diálogos a Sócrates, nadie escuchó a Sócrates, y uno va y lee y dice Sócrates es correcto, Sócrates es Sócrates, y Aristóteles es Aristóteles, y las copias son ni el 10% de las copias que tienen los textos del Nuevo Testamento, ni el 10%, y son mucho más antiguos, son 5 siglos más antiguos. Entonces, el análisis que ha tenido que soportar la figura de Jesús no lo habría podido soportar ningún otro personaje histórico de la antigüedad. O sea, no existiría ninguno de ellos, ni Julio César, ni nadie. Porque ha habido esta avalancha de investigadores de toda índole para aplanar y para meter en esta esfera racionalista que yo les digo, donde el racionalismo ve que todo es una coherencia circular, donde todo tiene que ser medido por una causalidad. Yo cuando estuve en España estuve estudiando, en esa época estaba de moda Marvin Harris. Entonces leí mucho de Marvin Harris porque tenía una cantidad, era un antropólogo teórico con una erudición portentosa. Olvídate lo que sabía este gallo, Marvin Harris, norteamericano. Y tenía 500 arqueólogos de campo que le enviaban información y él armaba la información y la estructuraba en libros. Entonces, Marvin Harris, con H. Harris, Marvin Harris, me sedujo y en esa época, y eran los profesores de España, eran unos tipos extraordinarios. O sea, eran unos filósofos, unos antropólogos tremendos. Entonces, yo estaba fascinado. Entonces, me puse a mamar esta leche. En esa época leía Nietzsche, pero me puse a leer a Marvin Harris. Él es el creador de una tendencia en la antropología que se llama materialismo cultural. Es decir, el materialismo cultural mantiene la tesis de Marx de que la base, la infraestructura, determina la superestructura. La infraestructura, a su vez, está condicionada por dos elementos: la demografía y la ecología. O sea, el agotamiento, no la ecología que entendemos ahora de cuidar los animalitos, sino que la ecología cruda. Es decir, se agotan los sistemas de nutrición de los seres humanos. El Pleistoceno superior, en el Pleistoceno superior, las praderas fueron extinguidas y avanzaron los bosques, y entonces en ese momento, hace 15.000 años atrás, la megafauna tuvo menos pasto y a su vez el Homo sapiens en esa época fue mejor eficiente cazador, y la megafauna del Pleistoceno superior se extinguió. Entonces eso es un factor, el factor ecológico, y el otro es el demográfico. Entonces la demografía y la ecología son dos factores de condicionamiento material absoluto, determinista, y de ahí la superestructura económica y la superestructura final de creencia y cuestión. Entonces, todo lo reducía a eso, y era una exquisitez leerlo porque veías que entendías todo. Tenía un libro que se llamaba Vacas, cerdos y no me acuerdo cuál se llamaba, pero se analizaba por qué las vacas en la India eran sagradas y les beneficiaba de esta forma, esta otra. Los cerdos eran prohibidos en Israel, pero eran divinos en otros pueblos donde había mucha humedad, qué sé yo, en Nueva Caledonia, no sé, por ahí por la Indonesia, etc. Entonces, recogía información y la armaba con su armazón. Entonces, este gallo después tiene una parte sobre Jesús. Tiene un libro sobre Jesús, lo leí. Claro, ¿cómo no lo voy a leer? Lo leí. Pero yo llevaba ya, cuando estaba en Europa, en ese momento tenía 24, yo llevaba 10 años estudiando el tema del cristianismo. 10 años, de todo. Entonces, ¿cuál era la tesis de él? Que Jesús era un Mesías político y militar. Un Mesías político, militar. Religioso, político y militar. Porque en ese momento hubo una seguidilla de Judas de Galilea en el año 14, o sea, cuando Jesús tenía 20 años más o menos, porque 22 años tenía Jesús en Galilea, en Nazaret, cuando se reveló este Judas de Galilea, el primer Mesías, que decía yo soy el Mesías,
y atacó a los romanos y los romanos lo hicieron pebre. Y después vino otro y 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 otro. Hasta Bar Kokhba en el 130. Después de, olvídense. Y ahí me dediqué a leer las fuentes, que eran todo lo que eran las guerras de los judíos de Flavio Josefo, y tú te vas dando cuenta que era una cosa de locos. O sea, las luchas de poder entre los judíos, los cosas tan increíbles que las vamos a tener que ir viendo de a poco, porque son cada una es una cosa increíble. O sea, el que quiere seguirme es porque quiere meterse en la cuestión profunda. Yo te digo una cosa, como he empezado este video, he hablado mucho de como anecdotario, pero vamos a meternos más en la parte dura. Entonces, el Talmud también habla de Jesús. Dice también que Jesús hacía milagros, que le habían enseñado en Egipto a hacer estos trucos, estas técnicas. El Corán, mucho más tardío, también habla de Jesús, pero habla de Jesús como lo desacredita. Entonces, ¿qué pasa? Que si Cristo es lo que dice el Nuevo Testamento, el Corán es mentiroso. Si el Corán es mentiroso, Mahoma es mentiroso. Si Mahoma es mentiroso, es un falso profeta. Y todas esas 1.300 millones o 1.500 millones de personas que siguen a Mahoma están en la oscuridad del engaño. En el Antiguo Testamento hay 300 profecías que tienen su cumplimiento en el Nuevo Testamento. A medida que tú te metes en profundidad, y ahí tú te tienes que ir con los exégetas protestantes. William Hendrickson, William Hendrickson, lo he estado leyendo exquisito, fantástico. Entonces, William Hendrickson, es un bautista que nació en Europa y después huyó a los Estados Unidos, y en Estados era como un suizo o alemán por ahí, suizo creo que era, y en Estados Unidos se dedicó, bueno, trabajaba, era un gallo normal, trabajaba mucho y se dedicó a estudiar en la noche eh, lenguas muertas, y finalmente es uno de los grandes exégetas que hay sobre el Nuevo Testamento. Y uno ve que el Antiguo y el Nuevo no son esa separación tan rigurosa. El Dios del Antiguo no es tan diferente al Dios del Nuevo. Uno tiende a engañarse, que no, que el Dios del Nuevo no. No existe ese hippie y el otro el Führer, no es así. El Antiguo Testamento es el Führer y el otro es el hippie. El Nuevo Testamento es más, no, no es así. Es una continuidad, es una pete, están muy bien enlazados los dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo. Mateo, por ejemplo, escribe en arameo, el Evangelio de Mateo está escrito en arameo porque fue escrito para la colectividad judía, porque Mateo era judío, era un recaudador de impuestos, que estaba recaudando impuestos. Jesús le dice, ven, sígueme, y lo sigue. Y este Mateo después escribe toda su vivencia en el Evangelio de Mateo, que está hecho para los judíos. ¿Ya? Bueno, con respecto a la fecha, le había dicho, estuvo Dionisio el Exiguo en el siglo VII, fijó el nacimiento de Cristo en el 748 de la fundación de Roma. O sea, de la fundación de Roma es el 748 antes de Cristo, y no el 743, qué sé yo. Entonces, finalmente, el nacimiento de Cristo es como en el -6 antes de Cristo, porque en el -4 muere Herodes el Grande. Flavio Josefo, a su vez, que es este autor judío, que podríamos hablar mucho de él, hablar de su biografía, es muy interesante, leer sus libros es muy entretenido, pero te quedas mareado con tanta cosa. Flavio Josefo habla, a propósito de la matanza de los inocentes, también habla de una matanza de los inocentes hecha por Herodes el Grande. Esa matanza de los inocentes en Belén, que se acuerda que lo describe el Evangelio de Mateo, está en Flavio Josefo. Es decir, tú empiezas a encontrar que los libros del Nuevo Testamento se relacionan con los otros testimonios en forma perfecta. Judíos y paganos. Entonces, todos estos elementos se encuentran con diferencias de narración, lo cual es muy bueno, porque las diferencias de narración son muy buenas.
si tú tienes distintas personas que han visto como testigo un accidente automovilístico, una va a decir una cosa y la otra va a decir parecido, pero con alguna diferencia. Así los evangelios son una visión de un mismo fenómeno descrita por 4 autores diferentes, con matices diferentes, con visiones diferentes. Es como 4 pintores que pintan a una misma modelo. Los 4 pintores lo van a pintar diferente. La muerte de Jesús estaría para, ya hay una unanimidad en la historiografía de que fue el 7 de abril del año 30. El 7 de abril del año 30 es el día de la muerte de Jesús. Ahora, ¿Cristo es el único que dice que es Dios? No, está Krishna. Krishna, está el Bhagavad Gita. Yo les puedo decir que el Bhagavad Gita, que es una de las obras más que compiten, en alguna medida, compiten con el Nuevo Testamento y con... es una obra exquisita, extraordinaria, rotunda, fuerte, rotunda en sus afirmaciones. Y Krishna habla como que fuera Dios. Es muy interesante el Bhagavad Gita, es muy interesante. Yo lo he leído, digo, 40 veces porque perdí la cuenta. La primera vez lo leí a los 19 años, no entendí nada. Después empecé a leerlo ya cuando estaba pasando pellejería, sufrimientos, entonces no creía en cosas del cristianismo, por lo tanto me aferré al Bhagavad Gita, y el Bhagavad Gita, y en el metro lo leía, y en la micro lo leía, caminando lo leía, o sea, casi me lo sé de memoria, entonces digo 40 veces porque pueden ser más, pero digo ya, lo he leído 40 veces, el Bhagavad Gita, y ahí habla Krishna con una autoridad de Dios. Entonces Krishna nació de una virgen, igual que Jesús, tiene una serie de cosas que son parecidas. Diferente es que Krishna se relacionaba con la creme de la creme. Jesús no. Jesús se relacionó con el bajo pueblo, gente de clase media baja, diríamos ahora, no bajo bajo, sino de clase media baja. Pequeños empresarios que tenían su bote, tenían su lancha para ir a pescar, etc. Jesús es más es transgresor, se caga en el piano, digamos, no, totalmente irreverente frente a todo lo que vio, él solamente dictaminaba, decía, esto va por acá, esto es así, con un valor, una valentía extraordinaria, un ejemplo de virilidad total. El tipo le hacían, entraba a la sinagoga, leía a Isaías, abría el rollo de Isaías y decía, esto está pasando ahora, este soy yo soy este, el que está diciéndome, Isaías soy yo, este es la plenitud de los tiempos. Entonces, Cristo, si empezamos a comparar a Cristo con Krishna, Cristo tiene un montón de cosas que tendríamos que empezar a analizar, que, que Krishna pasa a ser una cosa extraña. Krishna pasa a ser algo extraño, que tendríamos que verlo después. El hinduismo tiene una fuente extraña, diferente. Es que el hinduismo y el judaísmo son dos cosas opuestas. El judaísmo es colectivo, el hinduismo es individual. El hinduismo es de reencarnación, el judaísmo no es de reencarnación. El judaísmo es de un Dios que es fuera del mundo, trascendente. Un Dios que está infinitamente alejado de ti porque es infinitamente infinito. Es un ser absoluto infinito. Total, es algo infinitamente alejado de ti porque tú eres la nada al lado de él. Nada. Entonces se cultiva esa humildad cristiana. Esa humildad cristiana que Jesús nos dice, bueno, Padre, papito Dios, puta, una cuestión. En cambio, el hinduismo tiene estas cosas de los Kali Yuga, las edades eternas, estos fluires inmensos, cósmicos, donde, donde uno es una emanación de ese Dios que es todo, es un panteísmo.
es un panteísmo. Son dos cosas completamente distintas. Completamente distintas. No se pueden hacer un sincretismo de ello. Yogananda, que fue el que trajo todo el hinduismo a Occidente, a Estados Unidos y a Inglaterra y a Estados Unidos sobre todo, y se conquistó a un montón de millonarios norteamericanos. En esa época andaba también Krishnamurti en California. Entonces, estos genios hindúes llevaban el hinduismo y empezaban y pescaban a Cristo y lo metían en el bolsillo. Lo ponían en la misma línea que los otros maestros. Y eso es o patudez, malicia o ignorancia. Pero era malicia. Yo descubrí a Yogananda, pues yo fui como una especie de sacerdote de Yogananda. O sea, oficié, llegué al nivel de oficiar servicios espirituales en el templo de Yogananda en Chile, lo cual fue una experiencia muy bella, porque llegué a tener la iniciación, me demoré durante 5 años para tener la iniciación del Kriya Yoga, que hasta el día de hoy lo practico, porque el Kriya Yoga es una cosa fantástica. Entonces, el Kriya Yoga, como Kriyavan, como llegar a esa categoría espiritual para ellos, yo pude en un momento determinado ser como un sacerdote. Pero después se me cayó, porque lo pillé en una pillería a Yogananda. Porque Yogananda decía, San Pablo practicaba Kriya Yoga prácticamente todos los días, porque San Pablo decía, cita en Corintios, todos los días muero, pero no ponía los números, el versículo. Entonces yo tuve que leer la Corintios 1, la Corintios 2, hasta que encontré ese lugar. Y ese lugar en el contexto, lo que decía San Pablo, nada que ver. O sea, era una pillería. Estaba siempre tratando de meter a Cristo en su... O sea, capturar a Cristo, pero Cristo no se puede capturar. No, tú no puedes capturar el judaísmo y metértelo en el bolsillo. Cuando hablamos de Cristo, hablamos del judaísmo. Cristo era un rabino, era un maestro judío. San Pablo era un maestro judío. San Pedro llegó a ser un maestro judío, era un gallo bruto, pero llegó a ser un maestro judío, etcétera. San Juan, etcétera. Eran maestros judíos. Y la religión cristiana era una religión judía, totalmente enraizada en el Antiguo Testamento, y física, sociológicamente, todo era judío, en todos sus comienzos. Después evolucionó gracias a una acción genial de San Pablo, que lo vamos a ver en su momento. Si no, habrían quedado estancados. Habrían quedado estancados. Y eso lo dice Nietzsche. Si no fuera por San Pablo, el cristianismo sería una secta minoritaria en todas partes. Existiría, pero una secta minoritaria. Ahora, San Pablo fue una acción. Ya lo vamos a ver en su momento. Entonces leía a Marvin Harris. Marvin Harris decía que era un mesías político militar, pero eso en un momento terminaba yo leyendo las fuentes, me di cuenta que no podía ser así. No podía ser así porque están los textos de Flavio Josefo. Flavio Josefo era de una alta aristocracia de familiares sacerdotes del templo judío. Él después se puso Flavio Josefo, un nombre latino, para congraciarse con el emperador Vespasiano, porque Vespasiano le perdonó, había terminado de esclavo, había terminado siendo un esclavo, y lo liberó Vespasiano porque era un esclavo de alta alcurnia, digamos, y muy culto. Entonces Vespasiano lo libró de la esclavitud porque él había profetizado que Vespasiano iba a ser rey. Los Flavios, la familia Flavio. Y después de Vespasiano, el hijo fue Tito, que también fue rey. Entonces, nació más o menos en el 30 y tantos, cuando ya había muerto Jesús y estaba, digamos, todo lo que era la primera gente, los primeros cristianos. Entonces, pero él no supo mucho, eso lo sabía de oídas, pero lo que se centró en su primer libro es la guerra de los judíos, donde empieza a contar todo, una serie de cosas increíbles. Y
y este gallo bueno, cosas tan increíbles como que fue a buscar a su gente que se las habían llevado presos los romanos a Roma para juzgarlo, y él se fue en un barco que llevaban 800 personas, unos barcos gigantes, unos tremendos navíos, y en el mar Adriático se hundieron y tuvieron que nadar hacia la costa, nadando hacia la costa, y al amanecer vieron un barco que venía de Cirene, y se subieron a ese barco, por suerte, y de ahí llegó a la Italia, y en Italia se encontró con un músico que era favorito de Nerón. Nerón todavía no era emperador. Nerón, él tuvo contacto con la emperatriz, con la esposa del emperador, Claudio, y para interceder por sus amigos. Después volvió a Israel, y en Israel conoció todo de primera mano, como todo lo que fueron las revueltas, todos estos, estos mesías político-militares que empezaron a existir con lo que se llamaban los celotes, con Z, los celotes, que eran como guerrilleros que andaban con una espada corta que la metían debajo de sus túnicas para matar. Cuando podían mataban a una pareja de soldados romanos, etcétera. Era una guerrilla, los celotes. Entonces los celotes seguían, se reproducían y seguían y seguían, seguían atacando, 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 hasta que llegó al paroxismo de la violencia y fue destruido el templo. Mataron a toda la gente, los romanos atacaron con todo, con mucha rabia, en la época de Vespasiano y después de Tito, en el año 70. Los judíos se aplacaron, y después salió Bar Kochba cuando estaba Adriano en el 130. Y en el 130 Bar Kochba hizo una mayor rebelión, que eran gallos que venían del pueblo y desobedecían a estas aristocracias, que eran los del templo, las aristocracias que tenían el poder y que estaban coludidos con los romanos, que eran los saduceos y los fariseos. Los saduceos eran como medios ateos, eran como serían ahora los liberales de ahora, como liberales, medio ateos, eran los saduceos, y y los fariseos, que eran diríamos, como los Opus Dei, así como con riqueza, pero eh, muy, eh, muy devotos, y muy fijándose en la ley. Entonces, eh, con respeto a los Opus Dei, que son mejor que los fariseos, obviamente, son gente muy buena, pero más o menos para hacerse una idea. Entonces, eh, tres corrientes, estaban los esenios también. Los esenios huían del mundo y tenían sus propios monasterios, donde eran la pureza más increíble. No probaban mujer, se bañaban siempre en el río, de ahí viene el bautismo. Se bañaban en el río para evitar la tentación de la carne, de la sexualidad. Se bañaban en el agua fría, comían, y ahí se metió Flavio Josefo con uno de estos maestros. Estuvo 3 años a orillas del Jordán, bañándose 2, 3, 4 veces al día en el río Jordán, comiendo lo que podían, viviendo con túnica. Entonces, eh, eso fue en su juventud, Flavio Josefo, que tiene un nombre en hebreo que se me olvida, pero es muy complicado. Entonces, él empieza a ver cómo empiezan a gestarse las insurrecciones. Lo envían, lo envían a Galilea, y en Galilea él ve cómo en Tiberíades, que era una ciudad donde había estado Cristo, esto fue después de Cristo, empiezan a insurreccionarse, y él trata de calmarlo, decirle: no se enfrenten a los romanos porque los romanos son inmensos, es una cosa inmensa. Es como si nosotros chilenos nos enfrentáramos a los norteamericanos. Entonces, una cosa así, no sean locos. Trataba de llamarlos, entonces lo acusaron de ser un traidor. Y finalmente trató de convencer en el sitio de Jerusalén, trató de convencerlos de que no resistieran, de que se rindieran, etcétera. No hubo caso. Y a todo esto, las tropas, estas tropas irregulares, estos milicianos, los celotes, llegaron hasta Siria, expandiendo su revolución antirromana, y en Siria los mismos judíos se vieron forzados, los judíos de las ciudades sirias como Damasco, se vieron forzados a pelear en contra de sus ciudadanos, porque si no les mataban a sus mujeres, a sus hijos. Entonces las colonias judías se vieron forzadas a luchar contra su propia gente, y después no respetaron las promesas, y los árabes y los sirios arrasaron con los judíos y los mataron a todos.
sin cumplir las promesas. Entonces, los judíos estaban entre distintos frentes, los frentes, los sirios, la gente del Líbano que los odiaba, entonces los judíos tenían a los romanos encima y eran unos guerreros tremendos. Siempre los judíos fueron unos tremendos guerreros, tremendos guerreros. Entonces, fueron derrotados porque el poder romano, y después Adriano escribía en el 130, decía, es increíble que este pueblo bárbaro y supersticioso, hablando de los judíos, haya hecho tambalear uno de los cimientos del imperio y me hizo, el imperio vi como se venía abajo porque si ganaban estos judíos iban a haber más insurrección en todas partes. Entonces fue obligado a mandar, ya me olvidé cuántas legiones, pero mandó un montón de legiones a aplastar a Bar Kokhba. Estos son los textos de Flavio Josefo. Estos están en las antigüedades. Tiene como 6 libros, pero el más importante, como digo, la guerra de los judíos, que fue hecha en griego para ser explicada al mundo culto de Roma y de todas las ciudades romanas. Él era amigo del emperador, entonces tenía que escribir algo verídico porque era como un cronista, era como un periodista que estaba escribiendo sobre lo que vio, y eso que vio Flavio Josefo lo escribió en la guerra de los judíos, que es un libro que se expandió por todo el imperio. Y después, 20 años después, escribió otras cosas, 20 años después, escribió Antigüedades. Y en el libro Antigüedades hay 3 citas más, hay más de 3 citas al fenómeno cristiano, hecho por una persona que no era cristiana, que era neutral. Entonces, tiene aquí esto sería bueno, lo voy a poner al tiro, como lo tengo. Ananías era el sumo sacerdote, que el sumo sacerdote duraba 1 o 2 años, y el sumo sacerdote era, ¿te acuerdas que el tiempo de Jesús era Caifás? Hubo varios, y después llegó Ananías. Y generalmente eran saduceos. Los sacerdotes, curiosamente, el sumo sacerdote era saduceo, no era fariseo. O sea, escogían unos gallos como les digo, los saduceos eran como unos liberales de ahora. Entonces dice, textual, dice, en el libro de las antigüedades, dice Flavius Josephus, Ananías, sumo sacerdote, era un saduceo sin alma. Convocó astutamente al Sanedrín, que eran 70 ancianos, donde habían saduceos y fariseos. Los celotes eran el pueblo guerrillero y los esenios eran los espirituales, los puristas que estaban en la zona del Mar Muerto. ¿Ya? Entonces, Ananías era un saduceo sin alma. Convocó astutamente al Sanedrín, 70, más el sumo sacerdote, 71. En el momento propicio. El procurador Festo, era sucesor de Félix, y Félix había sido sucesor de Poncio Pilatos. Era el procurador romano en la zona de Palestina. El procurador Festo había fallecido. Entonces, como eso pasaba, y pasó también entre entre Pilatos y Félix, etc. O sea, cuando fallecía o cambiaban de procurador, se producía un momento de unos días, unos meses, en que no estaba el romano encima. Como no estaba el romano vigilando, el procurador romano, y había un jefe subalterno, segundo, estos gallos se desbandaban. Y eso lo explica también en los Hechos de los Apóstoles. En los Hechos de los Apóstoles, Lucas habla de esto también. Entonces, el procurador Festo había fallecido. El sucesor Albino, todavía no había tomado posesión. Eso pasó típico. Y están los Hechos de los Apóstoles, el mismo fenómeno. El Albino todavía no había tomado posesión. Llamó a juicio al hermano de Jesús, del que era llamado Cristo, cuyo nombre era Jacobo,
que nosotros sabemos por la tradición que era Santiago. El hermano de Jesús era Santiago. Aquí le llaman Jacobo porque también se le llamaba Jacobo, tenía dos nombres, pero era Santiago, el hermano de Jesús, que era el jefe de la iglesia de Jerusalén. Estamos aquí hablando en el año 60, cuando Pedro estaba en Roma, cuando Pablo estaba prisionero en Roma. Es decir, hay una expansión de la actividad cristiana, pero esto estaba pasando que quedó el núcleo cristiano en Jerusalén. Entonces llamó a juicio el hermano de Jesús, de Jesús, quien era llamado Cristo. ¿Por qué dice Flavio Josefo que Jesús quien era llamado Cristo? No lo dice como una propaganda, sino que lo dice porque él enumera, salen en sus historias salen 8 Jesuses. Jesús era un nombre común, como María era un nombre común. María era la primera María era una mujer que fue famosa en el Éxodo con Moisés. Aparece mencionada en el Éxodo unas 5 veces esta mujer que se llamaba María, en Moisés, 1400 años antes, 1200, 1400 años antes de estos hechos. Y después Jesús era un nombre normal, era como decir cualquier nombre de ahora. Entonces dice, el hermano de Jesús, quien era llamado Cristo, para identificar cuál Jesús se llamaba, porque había otro Jesús que era un Jesús hijo de no sé cuántos, había un sumo sacerdote de este Sanedrín que se llamaba Jesús, ¿ya? Y él hizo comparecer a varios otros. Los acusó de ser infractores a la ley de Moisés, y los condenó a ser apedreados. Hizo comparecer a varios otros. O sea, murió Santiago, el llamado hermano de Jesús, que era el jefe de la iglesia, con otros. ¿Cuántos? No dice cuántos. Pueden haber sido 10. Los mataron apedreados. Esto fue en el año 60. Lo dice en las antigüedades. En las antigüedades aparece lo que se llama el testimonium, Flavium Testimonium, no sé cómo, no sé latín, pero bueno. Dice, apareció en ese tiempo Jesús, el llamado Cristo, un hombre sabio, si en verdad se le puede llamar hombre. Fue autor de hechos sorprendentes, maestro de personas que reciben la verdad con placer. Muchos, tanto judíos como griegos, le siguieron. Este era el llamado Cristo, Mesías. Algunos de nuestros hombres más eminentes le acusaron ante Pilato y Pilato lo condenó a la cruz. Sin embargo, quienes antes lo habían amado no dejaron de quererlo. Se les apareció resucitado al tercer día, como lo habían anunciado los divinos profetas, que habían predicho de él esta y otras cosas maravillosas. Y hasta hoy, la tribu de los cristianos que le debe este nombre no ha desaparecido. Está hablando esto en el año 94. En el año 94, en Roma, él está escribiendo esto sobre Jesús, que es lo que sabe. No sabe mucho, escribe esto. Es como un intercalado sobre, cuando uno está escribiendo una historia, yo lo he hecho, estoy escribiendo una historia, y está en este tiempo. No tiene nada que ver con lo que estoy escribiendo, nada que ver, pero esto tengo que ponerlo porque Jesús no tenía nada que ver con ninguno de los gallos que había. No era un revoltoso, no era un guerrillero, no era un mesías político-militar. Entonces, Marvin Harris, que se basó toda su teoría en que Jesús era un político-militar, está equivocado, señor. Porque este es el testimonio de un autor de su tiempo que escribe libros, o sea, tiene 18 libros. O sea, tiene 18 tomos de esto, del otro, lo más allá. O sea, no vamos a meternos en eso porque de partida no me acuerdo todo, pero está lo más importante, como les digo, la guerra judía y las antigüedades. Y dice, y después, con el tiempo,
hay otra versión, que es la versión árabe. O sea, esta es la versión griega, que se mantiene hasta el día de hoy. La versión árabe dice: en este tiempo existió un hombre de nombre Jesús. Su conducta era buena y era considerado virtuoso. Muchos judíos y gente de otras naciones se convirtieron en discípulos suyos. Los convertidos en sus discípulos no le abandonaron. Relataron que se les había aparecido 3 días después de su crucifixión y que estaba vivo. Según esto, fue quizás el Mesías de quien los profetas habían contado maravillas. Es decir, un poco más breve, se fueron perdiendo algunos datos que quizás los árabes no les importaba, que los judíos, dice aquí, algunos de nuestros hombres más eminentes le acusaron a Pilato, etcétera. Cosas que eran de la época de interés de judíos, y, y este quería defender a los judíos, ¿eh? Siempre quería, porque era judío Flavio Josefo. Estaba en una posición muy difícil, porque era acusado de traidor, había tratado de salvar a los judíos, llamándolos a la cordura. Finalmente fueron destruidos y él quedó en Roma con un nombre latino, pero siempre trató de salvar y decir que los judíos no eran estos guerrilleros, sino que era una tradición más amplia, y menciona a Jesús con cosas que no son del lenguaje cristiano. Porque hay algunos que dicen: no, esto fue interpolado, es una interpolación total de cristianos para hacer valer que Cristo era esto y lo otro. No, señor. Porque en aquellos tiempos él estaba en Roma junto con el emperador, era una editorial, llamémoslo así, no existía la imprenta, pero la copia de su libro se iba para todas las... ¿Cuántas ciudades romanas habían? ¿300? ¿Cuántas ciudades romanas deben haber habido? ¿300 o más? ¿Cuántas bibliotecas deben haber habido? La de Alejandría, la de Atenas, la de, qué sé yo, cualquier parte. Entonces, la de Tarso, donde había universidades. Entonces, el texto era un texto que no se podía deformar, porque si tú lo deformabas en un lugar, en todos los otros lugares estaban copiando lo exacto. Entonces decían: este está raro, te equivocaste aquí, te equivocaste. El escriba, que tenía que, lo que decía el escriba, era escribir exactamente igual. Era una imprenta, el escriba era una imprenta. Y la tradición oral también era como un escriba. No podían alterar, la tradición oral era perfecta. Pero aquí no hay tradición oral, eso es lo más increíble. Vamos a ir viendo que no hay tradición oral, hay tradiciones críticas. Hay escritos que están a 10 años, a 4 años, a 5 años de Jesús, de su muerte y resurrección, que están hablando de él. Entonces, ¿qué pasó con los racionalistas, con todos los que en el siglo XX quisieron arruinar toda esta cuestión? O sea, ¿cómo le decían? Ah, no, es que los evangelios fueron escritos 80 años después. El evangelio de Marcos es 80 años después de la muerte de Jesús. 80 años. Entonces ellos metieron la profecía de la destrucción del templo para ganarse un poroto. Resulta que la profecía de la destrucción del templo está dicha y escrita antes de la destrucción del templo, porque los escritos están hechos en el 40, en el 50, en el 60, y la destrucción del templo y la destrucción de Jerusalén fue en el año 70. Entonces esa profecía está hecha ahí, antes. Después hablas, tiene Flavio Josefo un testimonio sobre Juan Bautista. Dice: pero algunos judíos creían que el ejército de Herodes fue destruido por Dios, realmente en justo castigo de Dios a Herodes, para vengar lo que él había hecho a Juan, llamado el Bautista. Porque Herodes lo mató, aunque Juan era un hombre bueno y simplemente invitaba a los judíos a participar del bautismo, con tal de que estuviesen cultivando la virtud y practicando la justicia entre ellos y la piedad con respecto a Dios. Pues sólo así, en opinión de Juan, el bautismo que él administraba sería realmente aceptable para Dios. Es decir, si lo empleaban para obtener no perdón por algunos pecados, sino más bien la purificación de sus cuerpos,
dado que se sabía, por supuesto, que sus almas ya habían sido purificados por la justicia y la santidad. Y cuando los otros, esto es, los judíos corrientes, se reunieron en torno a Juan, como su excitación llegaba al punto de la fiebre al escuchar sus palabras, las palabras de Juan el Bautista, que era un orador fantástico, los tipos llegaban a estar en fiebre, digamos, dice acá. Por eso Herodes decidió eliminar a Juan, adelantándose a atacar antes de que él encendiese una rebelión. Herodes consideró esto mejor que esperar a que la situación cambiara y luego lamentarse de su tardanza en reaccionar cuando estuviera sumido en una crisis. O sea, era paranoia pura la de Herodes con respecto a Juan. Y así, a causa del recelo de Herodes, Juan fue llevado en cadenas a Maqueronte, la fortaleza en la montaña antes mencionada. Allí se le dio muerte. Pero los judíos opinaban que el ejército fue destruido para vengar a Juan, en el deseo de Dios de castigar a Herodes. En el deseo de Dios de castigar a Herodes. O sea, habla mucho más de Juan que de Jesús. ¿Por qué? Porque Juan está más relacionado con todo lo que Jesús fue una cosa extraña, entonces habla poco. Si los cristianos hubieran interesado en transformar aquello, habrían tenido que meter más sobre Jesús, menos sobre Juan. O sea, miren, el tema de la interpolación no ha lugar. Estamos hablando del tema de los escribas en distintas ciudades. O sea, tenemos 300 ciudades, por decir un número, no sé, 300 ciudades en el Imperio Romano donde puede estar el libro de las antigüedades, y ese libro junto con otros libros, y que hay una profesión que el escriba que es como una especie de imprenta. ¿Cómo vamos a interpolar una cosa y que se haga general en todas partes? ¿Cómo? Es imposible. Y Y si esto dicen que después lo pudieron haber hecho en la época de la Edad Media, cuando estaba la iglesia dominaba todo el continente europeo, bueno, la iglesia católica dominaba todo el occidente. Entonces podía decir que todos corrigieran eso y lo alteraran, puede dar una orden, correcto. Pero y están las iglesias bizantinas, la iglesia de los ortodoxos bizantinos, y están los árabes. Y entonces llega la versión árabe que es en un 80% igual, la versión árabe, perdió un 20% de contenido. Ese es el testimonio de Flavio, José. Después está Tácito. Después está Suetonio. Plinio el Joven, que vamos a leerlos en algún momento porque ahora no vamos a tener tiempo. Estamos viendo. O sea, es impresionante cómo tratan de buscarle las 5 patas al gato. Entonces dicen, no, lo que pasa es que estas interpolaciones fueron hechas entre Orígenes y Eusebio. Usted que Eusebio escribió la primera historia de la iglesia. Él vivía en Cesarea, que es Cesarea de Filipo, que está en tiempos de Cristo existía. Eso es una ciudad, es como decir Tel Aviv, está en la costa de Israel. Entonces, Eusebio escribió una historia de la iglesia y encontró esto, leyendo a Flavio Josefo, encontró el testimonio Fabiano, Flaviano, testimonio de Flaviano. Entonces lo incorporó y dijo, miren esto lo que dice acá, lo incorporó. Esto fue en el 312 más o menos, o sea, un poco antes del concilio de Nicea, cuando ya la iglesia había triunfado de 12 persecuciones, tremendas, persecuciones a destruirlo por completo. Entonces, 12 persecuciones, terminó finalmente con Constantino instaurándolo como religión oficial, y vino el concilio de Nicea donde llegaron 300 y uno de ellos fue Eusebio. Ahora, hablan que entre Orígenes, porque Orígenes lo que hizo era uno de los padres de la iglesia, que era un sabio y más un santo, considerado, pero nunca fue canonizado porque el gallo tomó al pie de la letra las palabras de Jesús y llegó y se castró. Fue donde un doctor y se castró, porque tenía tal deseo erótico y él quería mantenerse casto. Ya empezaron a llegar todas estas locuras del cristianismo que están muy bien retratadas en el cine progresista, que es horrible y que... Entonces, estamos muy metidos, uno ve en la televisión, ahora recién le digo, vi en la televisión cómo tergiversan. El cine progresista tiende a elevar ciertas personas, ciertas
corriente, el imperio español como la caca, no, y la iglesia católica como la caca. Momentito. Metámonos, zambullámonos en las cosas. Para eso tenemos que leer las cartas, zambullámonos en la profundidad de la historia. Metámonos dentro de la casa, miremos, se puede. Se puede, y en este cristianismo inicial primitivo se puede, ¿a través de qué? De las cartas de Pablo. Las cartas de Pablo son 12, son 13, pero una de ellas es la epístola a los hebreos. La epístola a los hebreos se considera por el estilo que tiene, que no es el estilo de Pablo, es de otro, no se sabe quién es, pero es de un apóstol. Y hay 12 cartas, y las cartas son cartas. ¿Qué más inocente que una carta? Las cartas fueron escritas algunas antes que los evangelios. Entonces, esas cartas de Pablo, las cartas de Juan, las cartas de Santiago, las cartas de Pedro, son cartas que guardaron las iglesias dentro de otras muchas cartas, porque Pablo pasó escribiendo, Saulo de Tarso, San Pablo, como queramos llamarlo, pasó escribiendo toda su vida, aparte que pasó viajando, pasó predicando, pasando 1000 peripecias, tuvo 3 naufragios, lo apalearon varias veces, lo apedrearon, tuvo que salir escapar de las masas que lo querían triturar, etcétera, etcétera, etcétera. Estuvo preso muchas veces y bla, bla, bla. Eso lo vamos a ver, la vida de Pablo. Pero Pablo pasó escribiendo. Y de esa cantidad de cartas se fueron seleccionando estas 12, porque son cartas que tienen contenido doctrinal. Y esas 12 cartas después, en el siglo IV, cuando viene el concilio de Nicea, cuando están todos estos 300 reunidos, porque ya habían nacido las herejías, la herejía arriana, entonces había que poner en claro, y estaban los agnósticos, herejías, entonces había que poner en claro cuál era la doctrina de la iglesia, ese concilio de Nicea, y en ese momento se estableció el canon de los 27 libros del Nuevo Testamento y los del Antiguo Testamento, que hace un total de 73 libros, la Biblia. La Biblia protestante tiene, la Biblia protestante tiene 66, un número no muy bonito, porque está cortado, está mochado. La verdadera Biblia tiene 73 libros. Esta es la verdadera Biblia, 73, con traducciones correctas. La verdadera Biblia. 73, no 66. Pero bueno, esas son cosas que lamentablemente se produjo problemas. Entonces, la prueba interna es tremenda, porque tú escribes, tú en una carta tú no vas a, si tú mandas un WhatsApp, no vas a estar mandándolo porque te van a ver otros y para mostrar algo, no, tú estás en intimidad, en comunicación con alguien a través del WhatsApp, o a través de un mail, o a través de una carta. La carta de San Pablo, las otras cartas de los otros apóstoles, eran cosas totalmente honestas, verídicas. Entonces esas cartas están asientan un montón de verdades y de experiencias que están en correlación total con los evangelios. Los evangelios y las epístolas están en total concordancia. Y ahora vemos que este testimonio de Flavio Josefo, que era judío, neutral, también concuerda. Porque el testimonio de Flavio Josefo, como les digo, es muy importante. Porque toda esta construcción que hizo Marvin Harris y otros intelectuales franceses, sobre todo, Lévi-Strauss, el estructuralismo, mil huevadas, que todas estas invenciones del siglo XX, esta espuma racionalista donde finalmente querían meter el cristianismo en una, ¿cómo se llama esto? En una camisa de fuerza, cuando no es así, porque el raciocinio se violenta frente a los hechos que te están narrando. Un gallo que resucita es una cosa que no tiene patas ni cabeza, no puede ser. Entonces, no, eso no existe. Resulta que los testimonios están contra más, por eso que ellos pretendían en un momento determinado y siempre chuteaban la pelota. Yo cuando era joven leía eso, entonces decía, claro, chuteaban la pelota, es decir, los escritos, los evangelios fueron escritos 80 años después, le incorporaron esta profecía porque los frescos ya había pasado, entonces le ponen como que había pasado. O sea, como que yo ya lo sé, como si yo voy a profetizar el, la crisis del 2009, la crisis de Lehman Brothers. Voy a poner como que eso fue escrito antes, en los años 90.
Entonces, la profecía de los años 90 dijo que venía la crisis de Lehman Brothers. Pero no es así. Se escribió en los años 90, en los 80. Se escribió en los 80. En los 70 en realidad. Claro, en los 70 se escribió sobre la crisis de Lehman Brothers. O sea, sí. Lucas recorre. Lucas era un tipo, un griego neto, un griego muy culto. Y era doctor. Entonces él iba. ¿A dónde iba? Buscaba la verdad. Entonces fue donde los judíos, porque le gustó ese Dios, porque era un Dios que era coherente con los filósofos griegos, con Aristóteles, el motor inicial, entonces el único Dios, que le parecía realmente de verdad. Los otros son un cuento, una mitología. Entonces, y ahí fue a la sinagoga y de repente aparece, dicen, en la sinagoga daban posibilidad de que hablara alguien. Entonces habló alguien en esa sinagoga. ¿De dónde era este? Ay, se me olvidó, pero una ciudad ahí griega. Entonces, habló Pablo. Pablo llegaba a las ciudades y tenía un oficio, hacía tiendas con pelo de cabra. Entonces, llegaba y preguntaba a quién estaba haciendo tela, se ponía a trabajar con el gallo, ganaba su sueldo, vivía así como obrero, porque no quería pedirle plata a nadie, para, no, para que no lo acusaran de interés de ninguna especie. Él no quería, a veces le daban cosas porque lo encontraban muy mal, andaba muy pobre, entonces le daban cuestiones. Y él trabajaba toda la semana y en la semana conversaba con la gente, les hablaba en el mercado, en todas partes, y hablando y hablaba con la gente de tú a tú sobre este tema de Jesús. Y después llegaba el día sábado, donde estaban los judíos de la ciudad, que era una minoría, y llegaba a hablarle a los judíos. Los judíos de repente se enojaban con él y lo mandaban a la mierda y lo echaban de la ciudad. Pero siempre quedaban algunos judíos y no judíos, como este caso de Lucas, que quedaban maravillados. Mira, entonces Lucas, maravillado, lo siguió, lo apedrearon, le sacaron la cresta, lo vio a su maestro todo apedreado. Imagínense lo que es piedrazo por todos lados, arrastrado, ensuciado. El gallo no andaba de punta en blanco, Pablo, andaba como un obrero trabajando. Él se autoabastecía en su trabajo, con su trabajo de fabricador de tiendas. Entonces, llegaban a las afueras de la ciudad, lo tomó Timoteo, estos discípulos que tomaba Lucas. Y Lucas era médico, entonces lo atendió. Y Lucas lo siguió, y lo siguió, y lo siguió, y lo siguió. Y después lo siguió cuando Pablo hizo una colecta para ayudar a los pobres de Jerusalén, porque en Jerusalén estaban pasando miserias con toda esta guerra. Pero la guerra siempre trae miseria, entonces estaban pasando hambre. Entonces en Grecia tenían no abundancia. Los cristianos, primeros cristianos, no eran abundantes, eran gente normal. De repente caía algunos grandes, pero los grandes, bueno, ahí vamos a contar en su momento. ¿Qué pasa? Que recopiló esto y se fue con Lucas a Israel. Y en Israel, bueno, profetizaron varias que no fuera para allá porque iba a pasarlo mal. Y en Israel pasaron cosas que las voy a contar en su momento, están en los Hechos de los Apóstoles. Pablo termina prisionero ahí en ese mismo lugar, en Cesarea, donde estaba Félix en esa época, era el procurador romano el que había sucedido a Poncio Pilato, y este gallo lo tuvo ahí, y ahí estuvo 2 años. Entonces Lucas durante esos 2 años se dedicó a escribir el Evangelio, a escribir el Evangelio de Lucas. Y después escribe los Hechos de los Apóstoles después, porque le dice Teófilo, se lo dedica a Teófilo el primero, el Evangelio, y después los Hechos de los Apóstoles como una continuación, es un mismo libro. El Evangelio y los Hechos de los Apóstoles es una línea, es un trabajo científico, de rigurosidad histórica. Hay 33 regiones que están descritas perfectas geográficamente, 54 ciudades que están en concordancia con los documentos históricos y con los descubrimientos arqueológicos. 9 islas, una multitud de detalles geográficos y de costumbres de la época que están ahora en total concordancia. Es decir, incluso hay hasta técnicas de navegación y cómo podía avanzar un barco con tempestad o sin tempestad y hacia dónde soplaban los vientos, en qué fecha. Es decir,
Lucas era un tipo que escribía verazmente, verazmente. Pero un momento, Lucas habla de que se apareció un ángel a una niña que tenía como 15 años, 16, 17 años, 17 creo que tenía, que se llamaba María y le dice, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres. Y María se asusta. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Ahora, eso se lo contó María a Lucas, pero Lucas vio otras cosas. Entonces, estamos frente a una cosa que decimos, ¿qué es esto? O sea, es un historiador de pulcritud, pero está mezclando la verdad con la mentira, porque lo otro se supone que es mentira. Lo del ángel es mentira. Los, los milagros son mentiras, pero sí le está escribiendo a la gente que está viviendo ahí, en el mismo Cesarea y en el mismo Israel. Son gente que vivió eso, gente que fue testigo ocular, que vivió eso, que estaban ahí. Es como, es mucho más cercano que si a mí me preguntan, yo viví el golpe de Estado, yo viví la época de la Unidad Popular, me acuerdo de la época de la Unidad Popular, que estaba hace 47 años atrás, 48, 50 años, cuando empezó la Unidad Popular. 50 años atrás, 49 años. Y si me preguntan, yo voy a escribir, yo voy a poder contar. Y en esa época vivía una persona mucho más que yo, igual como yo pienso vivir un poco más, qué sé yo. Eso eran testigos. Entonces, tenemos los tres sinópticos, Marcos, Lucas y Mateo. Mateo hablándole a los judíos con unos detalles tremendos, dados a los judíos. Y las narraciones muy típicas de médicos. Cuando le cuentan los milagros, entonces dice, ¿qué le dolía? Le dolía acá. Entonces él le va contando que pasó esto y lo otro, y lo ve con un prisma de médico. Es divertido. Los exégetas que van viendo todos estos textos empiezan a decir, chuta, empiezan a contar esto y tú vas dando cuenta que hay una coherencia interna en el relato. Marcos fue el primero y es anterior al año 51. ¿Por qué? Vamos, señor. Les voy a dar un poquito de... En el año 1947, 1947 andaba un beduino, un árabe, con su camello, con un hijo, caminando por unas laderas cerca del Mar Muerto, en un lugar que se llama Qumran. Qumran, con Q, Qumran. Y ahí, de repente, el camello pescó una piedra y la piedra corrió por la ladera y como que cayó en un hueco. Y él escuchó una cosa así como ¡pum! O sea, ¡pah! Se sintió que cayó en un hueco. Sonó algo. Le llamó la atención. Este beduino fue al lugar y vio que había un hoyo. Raspó, 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 se metió y entró y había ánforas con rollos. Por eso se llaman los rollos del Mar Muerto. Internet, rollos del Mar Muerto. Qumran. Y había rollos del Mar Muerto que eran rollos de los esenios. Resulta que empieza uno a leer todo eso. Bueno, estos eran papiros, el papiro puede... No, los rollos no eran de papiro, eran de otro material, pero en la sequedad tenía una sequedad exacta, porque si no se podían desintegrar, demasiada sequedad. Entonces, empezaron a leer y empezaron a ver que los discursos que habían ahí eran pero exactamente igual que los de Juan el Bautista. O sea, Juan el Bautista era esenio, el primo de Jesús. Era esenio, sin duda. Entonces, empiezan a encontrar todas estas cosas que vamos a ver ahí, encuentran un papiro. Porque el papiro demora en deteriorarse 200 años. Pero aquí tenemos que habían estos rollos en estas ánforas se habían mantenido durante
1900 y fracción, 1900 y algo años estaban intactos. Entonces fue un tesoro para la investigación. Encontraron textos de los esenios, textos del Antiguo Testamento, que se corrobora que el Antiguo Testamento no ha perdido, no ha sido deformado en absoluto por los escribas. Estos textos empiezan a aflorar todos estos textos y aparece un papiro, pero esto fue después, porque yo me acuerdo de la noticia, que salió la noticia en el Mercurio en los años 70. El jesuita catalán O'Cahan, que era un jesuita español, encontró uno de esos papiros que es del porte de un libro, el SS, en concreto, que no calzaba con ningún texto del Antiguo Testamento ni con ningún texto esenio. Entonces fueron, hicieron un estudio, lo sometieron a un estudio papirológico, estudios paleográficos, pero comparado por fotocomposición. Metieron computación en todo esto y llegaron a encontrar que ese texto no era del Antiguo Testamento, sino que era Marcos 6, un trozo del Evangelio. Marcos 6, versículos 52 y 53, es lo que está en ese papiro, que se llama el papiro P7Q3, porque era la cueva 7, eran varias cuevas. La cueva 7 en la ánfora Q3, el papiro 3. Ese papiro, en concreto, hablaba sobre el Evangelio de Marcos. Ahora, los estudios de fotocomposición, los estudios de los científicos que saben todo por qué esto y lo demás allá, que lo leí, pero no recuerdo, pero era muy interesante, llegan a la conclusión de que estas ánforas son como fecha máxima, las ánforas con estos rollos del Mar Muerto son hasta el año máximo, 50. 50 de Cristo, 20 años después de que había muerto Jesucristo. Se tenía entonces el texto de Marcos en la secta más espiritual de los judíos, que eran los esenios. Súper espirituales. Y después se descubrieron otros, que voy a nombrarlos. Los tengo. El famoso papiro Ryland. El papiro Ryland yo lo supe eso el año 75. El papiro Ryland se encontró en Egipto. En 1974 yo lo supe el año 75 y había sido como el año 74, más o menos, no recuerdo, pero por ahí. Y es de un papiro que se dató con estudios rigurosos el año 120, como máximo 120, puede ser 110. Y era un trozo del Evangelio de Juan. Y el Evangelio de Juan fue escrito en el 90, entre el 90 y el 100, se calcula lo más riguroso en el 94-95, en paralelo con las antigüedades. Flavio Josefo en Roma escribía las antigüedades y Juan escribía en Patmos, en la isla de Patmos, el Evangelio de Juan, en la misma fecha, el 94, 60 años después de la muerte de Jesús. Juan era viejo, estaba anciano. Y entonces se descubre un texto del Evangelio que está a, por lo máximo, 20 años. 20 años, 25 años, a lo más, de que se escribió el texto en Patmos. Y de Patmos llegó a Egipto, a Alejandría probablemente, porque es cerca de Alejandría. Y cerca de Alejandría se encuentra, en el año 70 y tanto, 72, 73, 74, este papiro que se le llama el papiro Ryland. Y el papiro Ryland es un texto del Evangelio de Juan. Estamos o sea, la propagación de los evangelios,
la rapidez con que se propagó. Y hay más, porque este texto de Marcos 6, 52, 53 calza perfecto con otro texto que se encontró en Roma. Había un texto en Roma, entonces los papirólogos, había un austríaco, me acuerdo, el Herbert Hunger, que es un investigador austríaco, y un alemán, Karl Peter Tide, en 1982 llegaron por el mismo proceso de la fotocomposición, metiendo un montón de métodos científicos, llegaron a la conclusión de que Marcos estaba presente en Roma antes del año 51. O sea, Marcos es del año 40, es decir, 10 años, 40 o 40 y tanto, no tengo idea, pero estamos hablando de 10 años de la crucifixión y muerte de Jesús. Entonces, el pensamiento racionalista dice, chuteemos la pelota, y la chutearon durante todo el siglo XX, hasta, hasta los años 70. La chutearon, la pelota. Es decir, todos felices. No sé, esto fue una leyenda. Incluso algunos llegaron a ser tan audaces de decir que ni siquiera había existido el personaje. Porque contra más lejano, contra más en un tiempo indefinido y en un tiempo lejano, es un mito. Es la teoría del mito, de la leyenda, de la invención, de la imaginación. Pero aquí estamos hablando de cronistas. Estamos hablando como de periodismo. Como si a mí me preguntaran cómo era el régimen de Pinochet. Puedo tener opiniones sobre el régimen de Pinochet, pero yo lo vi. Yo soy el que escribo. Para gente que vivió en el régimen de Pinochet. Yo les digo, mira, esto es lo que yo vi. Yo lo vi, esto lo vi. Otros van a decir, no, está hueveando, no es así. Pero estamos de acuerdo en que sí, sí, estamos de acuerdo en los hechos. ¿Cuáles son los hechos? Que había esto, esto, otro, esto, otro, esto, otro. Entonces la diferencia entre Mateo debe haber sido 10 años después de Marcos. Y Lucas otros 10 años después. O sea, estamos hablando Marcos en el 40 y tanto, Mateo en el 50 y tanto, Lucas en el 60, mínimo. Puede ser 60, porque después vienen los hechos, y es todo esto en la época cuando ya tenía escrito, cuando estuvo 2 años en Israel acompañando a su maestro Pablo, que estaba preso, estaba Lucas redactando el Evangelio durante 2 años entrevistándose con los personajes y escribiendo, entrevistándose con María, con la mamá de Jesús. ¿Y qué es lo que te dijo? Te dijo esto. ¿Y qué más? ¿Y qué dijiste tú? Esto. ¿Y qué oraste? Oré. Mi alma glorifica al Señor, mi Dios, mi Salvador. Ay, se me olvidó cómo es el Magnificat. Porque ha mirado de la humildad de su esclava. Desde ahora me dirán, dichosa todas las generaciones. Eso es lo que decía María. Desde ahora me dirán, dichosa todas las generaciones. Entonces ese campo indefinido, lejano, era lo que le convenía al racionalismo, pero ahora estamos enfrentados a un hecho. ¿Cómo nos hacemos cargo ahora de esta cuestión? ¿Cómo lo vamos a explicar que no es? Contra más cerca se deshace la teoría del mito. Los evangelios también han superado la prueba de la arqueología. Los descubrimientos arqueológicos certifican lo que dicen los evangelios. Incluso hay cosas que es difícil de contar porque parece como que fueran una locura, pero cuando llegaron a la iglesia del Santo Sepulcro, unos investigadores llegaron a un lugar donde estaba la piedra, que se supone que es el Santo Sepulcro, y encontraron una especie de radioactividad. Los instrumentos de medición estaban alterados. No sé cuánto llevo en realidad. Se cree que, claro, Mateos y Lucas leyeron a Marcos, entonces por eso tienen ciertas similitudes. Están hechos como una misma base. Ahora, después viene Juan, vamos a ver lo que pasa con Juan. Hay 40.000 copias en el primero y segundo siglo, hay 40.000 copias en más de 300 lenguas antiguas.
como el copto, el arameo, el árabe, etc. Es decir, si tú dices que Aristóteles es un personaje histórico que dijo esto, otro, como les digo, es menos de un 10%, un 5% el número de copias con respecto a la explosión de copias manuscritas de lo que fueron los evangelios. Fue una explosión de... No existe ningún otro texto que tenga una cantidad, así como vino esa expansión de los seguidores de Jesucristo, al mismo tiempo vino esa expansión de la represión con torturas exquisitas, con las crueldades más exquisitas del Imperio Romano sobre los cristianos, y siguieron avanzando después de 12 persecuciones hasta conquistar todo el imperio, y también los escritos. El Evangelio de Juan. Juan trata como de rebatir, de corregir, de hablar de otras cosas que los sinópticos. Entonces, los tres sinópticos, eh, Marcos, Mateo y Lucas. Y se empeña en mostrar algo nuevo. Parece otro Cristo, otro lenguaje. Cristo habla como del otro lenguaje, es otra cosa. Y ahí es donde, en forma abundante, casi todo el Evangelio es abundantísimo, casi todo el Evangelio de Juan es la proclamación del mismo Jesús de que yo soy Dios. No soy hijo de Dios, ni soy un hombre, nada, soy Dios. Eso es lo que dice el Evangelio de Juan. También los otros. Y el mismo demonio en las tentaciones del desierto también lo proclaman. Los demonios también. Marta, mismo Pedro. Hay muchas proclamaciones y está todo centrado en que él no es un hombre, sino que es algo mucho más que un hombre y mucho más incluso que lo que esperaban como Mesías el Antiguo Testamento. Es una irrupción de algo completamente extraño. Es decir, el absoluto, el infinito, inserto en un cuerpo humano. Un cuerpo que se sacrifica a un nivel que en la sábana santa, que está registrado todo, en la sábana santa los doctores dicen esto, ningún ser humano podría haber resistido todo eso. El corazón de Cristo se pulverizó, murió de dolor, porque los clavos aquí giraban en este nervio. Entonces él, estando ahí, giraba ahí y mientras podía respirar, giraba aquí. O sea, los niveles de dolor que pudo haber tenido Cristo no lo conoció ningún otro ser humano. A ese nivel de dolor. Con un casco de espinas que está estudiado cómo eran, han hecho pruebas, todos los... Ahí están los sindologistas, la sindología, que son los que se meten. Hay físicos atómicos, hay químicos, hay médicos forenses que se meten a la sindología, a esta tela, que es una reliquia que pasó. Hace poco salió el revólver que se suicidó Van Gogh. Entonces dicen, pero ¿cómo puede estar el revólver de Van Gogh? ¿Y cómo? Y en la Primera Guerra Mundial habían 40 millones de revólveres y en la Segunda Guerra Mundial habían otros 60 millones de revólveres. ¿Dónde están esos revólveres? Bueno, no eran importantes. El revólver de Van Gogh llegó hasta nosotros y ahí está, lo venden y ahí está. Las telas de los muertos, allá están miles de muertos, millones de muertos. Pero esa tela era muy importante, la guardaron. La guardaron, la guardaron, la guardaron. Era la tradición, y dice, la tradición era una huevada. No, no era una huevada, la tradición era lo correcto. Porque ahora los científicos en un momento determinado le sacaron una foto y ¿qué sale? Cuando le sacaron una foto, un negativo fotográfico, se vio ahí que había una irradiación desde el cuerpo. El cuerpo estaba en el aire, flotando. Y mientras flotaba en el aire, en una fracción de segundos, una irradiación potente de una cantidad de energía que no existe en la Tierra, ni en varias centrales atómicas existe esa energía, que sutilmente dejó impreso la sábana. Juan es un hombre presumido. Entonces, ¿qué pasa? Que esto es otro aval de la veracidad, de la autenticidad de estos escritos. Cada uno tiene su... Mateo es un tipo que habla por los judíos con un idioma arameo, bla, bla, muy judaico.
Marcos es un tipo, es un evangelio rústico, rústico, realmente muy rústico. ¿Y por qué? Porque es el altavoz de Pedro, pues Pedro era rústico. Entonces Marcos, Juan Marcos se llamaba, Marcos era el altavoz de Pedro. Marcos escribía lo que Pedro le decía. Por eso que el Evangelio de Marcos es rústico, porque está Pedro detrás. Y Lucas es un evangelio de un griego que cuando quiere escribir, escribe precioso, con una elegancia. Y cuando quiere reproducir un diálogo donde habla uno más bruto, lo pone en un griego bruto. Porque así es de riguroso. Lucas es un científico, es un médico griego, muy riguroso y muy buen historiador y geógrafo. Entonces, él tiene un estilo. Y Juan es presumido. Dice, yo voy a hacer el mejor evangelio. Y de hecho, el mejor evangelio, el punto que es como una cosa platónica, magnífica. En un comienzo existía el verbo y el verbo estaba en Dios y el verbo era Dios y el verbo se hizo carne, pero él era la luz, pero la luz fue rechazada por los hombres, qué sé yo, y vino gracia, la gracia sobre gracia. ¿Quién se le ocurre esa maravilla? La gracia sobre gracia. Y él, y él fundó una escuela, la escuela joánica. Y era un viejo, entonces, y terminó, y como era viejo, terminó una vez el evangelio y después lo terminó y lo terminó de dos veces, porque se lo olvidó un detalle. Y escribió el último final, que es la parte más bella de toda la Biblia, de todos los escritos de toda la humanidad. Es una cosa fantástica. Ustedes ven el final del Evangelio de Juan, van a ver, hay un final y después termina de nuevo. Entonces, ¿cómo termina Juan? Juan entonces muestra que es un hombre presumido, dice, yo soy el, el discípulo bien amado, el discípulo amado, el discípulo amado. El discípulo amado lo menciona 15 veces en el Evangelio. Era él. Todos sabían que era él. El discípulo amado cuenta que él fue el único de todos los apóstoles que llegó a donde estaba Jesús en la cruz. Claro, porque tenía 18 años. Él empezó a los 15 años siguiendo a Jesús. Jesús lo llamó a los 15 años. A los 18 le toca la crucifixión. Y es el único que no muere. Todos los demás mueren, todos los apóstoles, que no son 12, son más de 12, son como 15. Porque eran 11, eran 12 menos uno Judas. Después vino Matías, ahí llegan a ser 13. Después Pablo, 14. Bernabé, 15. Si contamos Esteban y los otros diáconos, sumamos como unos 20 y tantos apóstoles, digamos. Ahora, murieron todos como mártires, menos Juan, que murió en la isla de Patmos con María, acompañando a María en la isla de Patmos. Ahí escribe su evangelio y escribe el Apocalipsis. Pero, ¿qué pasa? Que el evangelio, él se cachetonea. Entonces, aquí tú ves, se transparenta el hombre. O sea, como les digo, es una modelo, es un paisaje, digamos, es un paisaje, y son cuatro pintores que pintan el paisaje. Son distintos. Cada uno saca su ego, saca esto, lo demás. Entonces, claro, él se cachiporrea, que llegó a la cruz. Y el relato de la resurrección de Juan es precioso. Yo corriendo, Pedro era más viejo, llegó detrás, él, muy bueno para correr, tuvo que esperarlo. Y cuando entró, vio la sábana y creyó. ¿Por qué? Porque él sabía cómo Cristo ponía y ordenaba sus cosas. Entonces, él vio que la sábana estaba, había lienzos, había sábana, y estaba el sudario que está en la ciudad de Oviedo, en España, en Asturias, que tiene la misma tipo de sangre, es la misma sangre que la del sudario, lo han analizado, es la misma sangre, la del sudario, que la tradición dice que es, y es correcto, y la tradición dijo que esta sábana que pasó por un montón de partes, de ahí el sudario Turín, son el mismo personaje. Hasta que cuando llegó Juan, creyó, ¿por qué? Porque sabía cómo Jesús ordenaba sus cosas. O sea, estaba la sábana, estaban las cosas ordenadas de la forma de Jesús. Son detalles exquisitos de Juan. Son detalles exquisitos.
Él quería quedar como el número uno como en literatura, y de hecho quedó como el número uno en literatura. Aunque el teólogo excelso por antonomasia es Pablo. Pablo se lanza de repente en las epístolas a caballo, pero a galope tendido, rápido, una efervescencia, una abundancia de ideas teológicas fantásticas. Es un genio maravilloso. Y va y, y escribe esas epístolas, pero con unos rayos y centellas intelectuales tremendos. Era el más capaz de todos. Pero ustedes ven en los Hechos de los Apóstoles, que lo vamos a ver, cómo Pedro, siendo tan poca cosa, llegó a ser lúcido, penetrante, con un discurso magnífico frente al Sanedrín y valiente. Ahora, ¿qué contrasta con el relato mítico? El mito es el superhéroe. El superhéroe necesita tener una descripción física. En los evangelios no hay descripción física de Jesús. El superhéroe, el relato mítico, salir bien parado, el pueblo, los seguidores. Resulta que aquí los que escriben el relato quedan pésimos. Los mismos que están escribiendo quedan pésimos. ¿Por qué? Bueno, todos sabemos la historia, que el traidor, los que no fueron, los que huyeron, los que no creían en esto, lo demás allá, que estaba Jesús ascendiendo en el momento que tuvo 40 días con ellos después de la resurrección, y en la ascensión le dicen, bueno, y ahora es cuando vas a restablecer el reino de Israel. Pucha, no hayan entendido nada. Y pues Felipe, el apóstol Felipe le dice lo mismo en la cena, la última cena. ¿Y cuándo vamos a...? Ah, no, muéstrame al Padre. Pero muéstrame al Padre. Jesús, tanto tiempo que llevo con ustedes. El que me ve a mí ve al Padre. Entonces, las descripciones son de un realismo tremendo. Es decir, los defectos de los que escriben estos evangelios, ellos mismos salen mal retratados, salvo este Juan que quiere quedar bien, digamos, porque era un cabro chico. Después está todo es muy honesto. Por ejemplo, Jesús es un personaje poliédrico, no representa un estereotipo mítico, no. Tiene un montón de realidades muy humanas y al mismo tiempo soberanamente divinas. El Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, pero el Hijo del Hombre con mayúscula, el Hijo del Hombre del profeta Daniel. Daniel dice, yo vi a uno en el cielo resplandeciendo que parecía un hijo de hombre, o sea, parecía un hombre, era un hombre, un hijo de hombre. Y esa visión de Daniel la recoge Jesús y dice, yo, el Hijo del Hombre, se refiere él a la visión de Daniel. Y está todo enlazado con el Antiguo Testamento. Impresionante. Y en los Hechos de los Apóstoles uno ve cómo los apóstoles, Esteban y todos los apóstoles de todo tipo, al hablarle a los judíos, le hablan siempre con las profecías y con el lenguaje de los profetas. 100% judío. Esto es una religión judía. 100%. Es el extremo del judaísmo. Pues Jesús fue judío, pero ya, claro, se cagó en todo lo que era el judaísmo. ¿Por qué? Porque era más judío que ninguno, en el sentido de que entendía hacia dónde iba la ley. Que la ley era un puente, era un camino hacia algo más allá de la ley. El relato, el relato de humillación, donde no hay nada pretencioso. Los apóstoles huyen, no tienen el valor de enfrentarse al Sanedrín, pero después sí. Después de la resurrección es impresionante. O sea, cómo Pedro les habla a los mismos que habían matado a Jesús, que odiaban a Jesús, que los odiaban a ellos. Pedro se enfrenta, pero así, fuerte. Bueno, el cristianismo dicen que es, Nietzsche dice que el cristianismo es un invento de Pablo, etcétera, etcétera. Muy falso. Incluso que Pablo fue el que se le ocurrió ir a los gentiles. No, señor.
Eso lo podemos ver en los Hechos de los Apóstoles. Pedro fue el que dio el primer paso y fueron los apóstoles los que dieron el primer paso. El diácono Felipe con el etíope, eh, Pedro en Jope, que es una ciudad que está en la costa de Israel, al sur de Cesarea. Ahí estaba Jope y había se me olvida el nombre, pero una familia entera que fue bautizada por Pedro. O sea, la política de expandir el judaísmo cristiano o el cristianismo judaico hacia hacia los paganos, sin el requisito de la circuncisión ni todos los rituales tremendamente exigentes, sino que solamente las exigencias de la oración y el Espíritu Santo. Ya estaban antes de Pablo. Entonces, Pablo no es el creador del cristianismo. Eso es una falacia que no corresponde a un estudio riguroso de esas mismas escrituras. Y ahora, como estamos en esto, vamos a terminar. Entonces voy a leerles los Tácito, por ejemplo. Tácito es filósofo, es historiador, es un intelectual romano. Dice, en consecuencia, para deshacerse de los rumores, está escribiendo aquí en una historia que tiene, está escribiendo una historia aquí. En consecuencia, pero una historia de muchos hechos, y aquí sale el tema. En consecuencia, para deshacerse de los rumores, Nerón culpó e infringió las torturas más exquisitas a una clase odiada por sus abominaciones, quienes eran llamados cristianos por el populacho. Cristo, de quien el nombre tuvo su origen, sufrió la pena máxima durante el reinado de Tiberio, a manos de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilatos, y la superstición muy, y la superstición muy maliciosa, de este modo sofocada por el momento, de nuevo estalló no solamente en Judea, la primera parte del mal, sino que incluso en Roma, donde todas las cosas espantosas y vergonzosas de todas las partes del mundo confluyen y se popularizan. En consecuencia, el arresto se hizo, en primer lugar, a quienes se declararon culpables. A continuación, por su información, una inmensa multitud fue condenada, no tanto por el delito de incendiar la ciudad, como por su odio contra la humanidad. Aquí Nietzsche toma este tema, este texto, y dice, es verdad, el cristianismo es el odio contra la humanidad, porque el cristianismo es la continuación del judaísmo, que el judaísmo es poner una jaula a este primate humano, no le deja ser su voluntad de poder, su voluntad, lo que era la antigüedad, donde el hombre era lo que era, lo que le salía de los cojones. Eso es lo que quiere Nietzsche. Pero sin embargo dice Nietzsche, pero sin embargo, a partir de ahí, este animal se volvió un animal interesante. A partir de esa religiosidad extrema, rara, de conexión con un ser infinito, con un Espíritu Santo, con esos cantos en lengua. Entonces, el odio a la humanidad. Pero a partir de ahí se transformó en un animal muy interesante, dice Nietzsche. Nietzsche es que se crió, su papá era, igual que Jung, su papá era pastor evangélico. Suetonio, otro historiador, tiene un libro que se llama La vida de 12 Césares. En Claudius 25, Suetonio se refiere a la expulsión de los judíos por Claudio y declara, dado que los judíos hicieron constantemente disturbios por instigación de Cresto, él los expulsó de Roma. Cresto, porque entre los judíos odiaban a los cristianos en su momento, que eran judíos cristianos, eran judíos contra judíos. Entonces, los judíos cristianos odiaban a los judíos tradicionales que se apegaron a lo tradicional, odiaron a los judíos cristianos eran agredidos, entonces esos disturbios estaban sucediendo en Roma, entonces el emperador Claudio los mandó fletados, los expulsó de Roma. Y en los Hechos de los Apóstoles dice, el escritor Lucas dice,
Y halló a un judío, dice con respecto a Pablo, Lucas dice, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Concuerda. Suetonio, en su libro Vida de 12 Césares, o sea, está escribiendo la vida de 12 emperadores, los 12 primeros emperadores de Roma, concuerda con Lucas en los Hechos de los Apóstoles. Después tiene otra cita. Después está la cita de Plinio el Joven. Pero si nos vamos a la cita, y son largas, ¿sabes? Interesantísimas. Las podemos leer en algún otro momento, son muy entretenidas. Ahora, yo me estuve dedicado, me metí en Wikipedia y la cuestión entonces me di cuenta cómo los autores empecé a meterme en los que decían que esto era falso y empecé a meterme convencido de que era falso. Puro bueno, esto no tiene nada que ver. Y después me metí en los opuestos y me di cuenta que los opuestos tenían más fuerza. Entonces, no, estos gallos están mal. Por tales y tales motivos, por esto. Porque uno tiene que acercarse a los hechos históricos como un historiador y como un abogado. El abogado tiene que ver los hechos. Un penalista tiene que ver los documentos. El historiador igual. Y lo que tenemos son los documentos. Entonces, y el documento te dice una cosa y la otra, y está lo que es la coherencia interna. Entonces, el Nuevo Testamento tiene una coherencia interna perfecta, que a su vez es coherente con los relatos de los judíos y de los paganos, en cuanto a que los paganos no van a decir que pucha, los cristianos eran maravillosos, todo lo contrario, estos son unos desgraciados, unos tipos asquerosos, matémoslos a todos. Están indignados con los cristianos y los romanos, los encontraban asquerosos, repugnantes. Quizás como nosotros encontraríamos ahora a los musulmanes, una cosa así. Bueno, hemos hablado harto, me quedé algunas cosas en el tintero, pero no creo que nadie me haya seguido tanto rato, pero todo lo que he hablado es muy importante. Que estén bien todos, espero que haya salido, no tengo idea, no hay ningún comentario al lado, no sé si me han visto. Y bueno, para la próxima vamos a irnos de lleno ya en la historia misma, porque hemos visto ahora la autenticidad, la veracidad y la integridad de los documentos. Han llegado íntegramente hasta nosotros, eran de testimonios veraces y auténticos. ¿En qué sentido? Que se supone que son de esa época, comprobado de esa época y por esos autores.